Sistemas jurídicos contemporáneos. Unidad 1. Punto 1. Nociones generales. 1.1. Derecho comparado. El derecho comparado es la disciplina jurídica que confronta semejanzas y diferencias de diversos sistemas jurídicos. El objeto del derecho comparado es el análisis de una popularidad de ordenamientos jurídicos vigentes en el mundo. Tiene dos propósitos. El primero es la comparación del propio sistema con otro. El segundo es para propósitos científicos. Y aquí se hace referencia a la comparación de costumbres, tradiciones, área geográfica, etc. 1.2. Concepto general de sistema. Se define como un conjunto de reglas y principios, pero también puede ser un conjunto de elementos complejos relativamente diversos que relacionados entre sí se rigen por principios generales. Algunos lo colocan como un sistema jurídico. Derecho positivo y derecho vigente. 1.3. Derecho positivo es aquel que rigió y rige a una colectividad en un lugar determinado. Ejemplo, constituciones de 1824, 1846 y 1857. Derecho vigente es el que norma las relaciones sociales en un tiempo presente. Un ejemplo de esto es la Constitución de 1917. 1.4. Concepto de sistema jurídico. Conjunto de instituciones gubernamentales, normas jurídicas, actitudes y creencias vigentes en un solo país sobre lo que es el derecho. Ahora bien, los sistemas jurídicos contemporáneos integran el conjunto de leyes, costumbres, razones y jurisprudencia del derecho positivo. Debe de haber un sistema por país. Se divide en familias, ya que como son innumerables sistemas, se clasifican de acuerdo a sus características. 1.5. Familia jurídica. Conjunto de sistemas jurídicos que comparten determinadas características. 1.6. Agrupación de los sistemas jurídicos en familias. Se agrupan con el objeto de comparar entre sí y analizar los diversos sistemas jurídicos. Existen 5 tipos de familias: familia neorromanista, familia del common law o anglosajona, sistemas religiosos, familia mixta o híbrida, familia socialista. Punto 2. Formación histórica del derecho romano. Los 3 periodos de Roma. 2.1. Monarquía. Tuvo lugar entre los años 753 al 509 a.C. Durante este periodo, el gobierno estaba en manos de reyes, de los cuales hubieron 7, 4 latinos y 3 etruscos. La sociedad se dividía en 2 grandes grupos, que eran los patricios y los plebeyos. La designación del nuevo rey se llevaba a cabo en los comitium, que a su vez ejercían funciones legislativas. El rey era apoyado por el Senado, que estaba compuesto únicamente por patricios. Las fuentes del derecho durante este periodo fueron la costumbre. 2.2. República. Se desarrolló entre los años 509 al 27 a.C. En este periodo, el rey fue reemplazado por 2 cónsules, que se elegían cada año y tenían el poder de vetar las disposiciones de su contraparte. Solo en caso de un peligro mayor, estos eran reemplazados por un dictador, que asumía el poder durante 6 meses. Debido a la ambición excesiva de los cónsules, su poder se fue reduciendo a medida que se creaban las magistraturas, que tenían la función de la administración de un área específica de la ciudad, y entre ellas figuran pretores, cuestores, censores y ediles. Finalmente se encuentran los tribunos de la plebe, que aunque no eran magistrados, tenían la facultad de impedir los actos de los magistrados que pudieran afectarlos. Entre sus más grandes logros figuran la ley de las 12 tablas. Las fuentes formales en este periodo son la ley, los plebiscitos y los edictos de los magistrados. 2.3. Imperio. Comienza en el año 27 a.C. y concluye en el año 286 después de Cristo. Este periodo se divide en 2 etapas que son Principado y Diarquía. Durante el Principado, el razonamiento jurídico alcanzó su plena expansión y las instituciones su madurez. Durante la Diarquía se consideran fuentes formales del derecho los senadoconsultos, la jurisprudencia y las constituciones imperiales. Derecho justiniano y derecho canónico. Del derecho justiniano emana el Corpus Juris Civilis, traducido al español como el Cuerpo del Derecho Civil. Es una recopilación de constituciones imperiales y jurisprudencia romana, compuesta por el Codex, la Digesta, la Pandecta, las Institutas y las Novelas. Gracias a la existencia de esta colección, se ha podido conocer el contenido del antiguo derecho romano. Sabemos que esta colección fue fundamental para los sistemas jurídicos modernos. Los países en los que tuvo mayor influencia fueron principalmente Italia, Alemania, Francia, España, Argentina y, como ya sabemos, México.
El derecho canónico, traducido al español como el cuerpo del derecho canónico. Es una colección de normas canónicas de la Iglesia Católica, formada por varias colecciones, una de autores privados y otras oficiales. Existen dos tipos de fuente de derecho: las divinas y las humanas. Las divinas son las emanadas directamente de Dios y se encuentran en la Biblia. Las humanas existen dos tipos: universales y locales. Las universales son las que da el Papa, son de cumplimiento obligatorio, y las locales las da cualquier persona de la Iglesia Católica, como un párroco o un obispo. Las ramas del derecho canónico son constitucional, administrativa, sacramental, procesal, fundamental, penal y matrimonial. Influencia de la codificación mundial. Se dice que hay una correspondencia ideológica entre estos dos códigos. Ambos códigos fueron preparados en el siglo XIX, siglo del liberalismo, ya que se dice que han tenido tanta influencia que son parte de la tradición romanista contemporánea. Mientras el Código Civil francés ha conocido una importante revolución durante el siglo XX, técnicamente la revolución ha provenido de específica reforma del derecho de las personas y derecho familiar. Código alemán. La codificación francesa de 1804, que instaló en la mente de los germánicos. Legislación. Actividad del Estado pendiente a la creación, promulgación y sanción de las normas del derecho. Su finalidad, el encauzamiento de las actividades sociales hacia un bien común. Costumbre. Es un uso implantado en una colectividad considerado por esta como jurídicamente obligatorio en el derecho nacido consuetudinariamente. Jurisprudencia. Es el conjunto de principios y doctrinas, las decisiones de los tribunales como órganos cuya función es la interpretación de la ley. Doctrina. La conforman los estudios científicos de los juristas con el fin de sistematizar sus preceptos para interpretar las normas jurídicas y su aplicación. Principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son enunciados normativos que, aunque no están integrados en un ordenamiento jurídico, se entiende que forman parte de él y sirven de funcionamiento a otros enunciados normativos. Equidad. Se conoce como equidad a la justicia social por opción a la letra del derecho positivo. Equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno. Por otro lado, a la equidad adapta la regla para un caso concreto con el fin de hacerlo más justo. Punto 5. ¿Cómo la unidad analizada contribuye con los ejes transversales del modelo universitario Minerva? 5.1. Formación humana y social. Dimensión ético-política. A través de los contenidos de la unidad entendimos la importancia de nuestra participación como ciudadanos para la evolución y funcionamiento de un sistema jurídico. 5.2. Desarrollo de habilidades de pensamiento complejo. Generamos un concepto integral de sistema jurídico a través de la fragmentación de la información. Analizamos y relacionamos la información para definirlo a través de su evolución histórica y su familia jurídica de origen. 5.3. Desarrollo de habilidades de el uso de la tecnología, la información y la comunicación. En el desarrollo de la unidad utilizamos las tecnologías de información y comunicación como fuente de nuestro conocimiento. Utilizamos el libro de sistemas jurídicos contemporáneos como base, realizamos otras investigaciones e incluso solucionamos controversias de nuestras percepciones en las sesiones en línea. 5.4. Lengua extranjera. Enfocada a la comprensión, utilizamos términos en su idioma original para distintas denominaciones en la materia, como fueron comitium, common law, ius civilis, ius edicendi, concilia plebis, entre otros. 5.5. Educación para la investigación. A través de los conocimientos bases de la unidad, nosotros indagamos en las fuentes de información para construir un concepto profundo y dinámico del sistema jurídico.
5.6. Innovación y talento universitario. En la unidad desarrollamos habilidades de aprendizaje autodidacta, bajo el acompañamiento de la maestra que planteó las bases, y nosotros construimos de forma colaborativa el concepto general, adaptándonos a las circunstancias, estableciendo conexión a la distancia.